Ya 24 días de la segunda vuelta, los comandos de Michelle Bachelet y Evelyn Matei han implementado diversas estrategias para conquistar los votos del 15 de diciembre. En la elección parlamentaria, la DC perdió algunos personeros claves como Soledad Alvear, lo mismo que la UDI, mientras el Partido Comunista tuvo un avance. De todo esto queremos conversar con el doctor en Historia, Rafael Nochera, quien viene invitado por el Departamento de Historia de la Universidad Alberto Hurtado. Gracias por acompañarnos, Rafael. Gracias a ustedes. En primer lugar, y antes de iniciar el análisis de la política, ¿por qué tu interés en poder analizar la política de Chile? Bueno, porque hace muchos años empecé a trabajar sobre el sistema político, el sistema de partidos de Chile en los años 60 y 70, y me fijé sobre todo en la democracia cristiana, que ha sido el partido más importante a partir de aquel momento y hoy día uno de los partidos más relevantes de la historia chilena, por lo menos en los últimos 60 años. Y por eso es que has centrado tu interés en la democracia cristiana. Pero tú vienes de paso a nuestro país, me contabas antes de iniciar la conversación que vives en Nápoles, pero desde allá es que llevas adelante y siempre tienes un ojo puesto en lo que pasa en nuestro país. Sí, eso sí que me ocupo de Chile. Bien, las cosas empezaron porque yo estaba haciendo un trabajo sobre la relación entre Chile e Italia de los 60 en adelante y además empecé a trabajar sobre la política exterior de la democracia cristiana italiana y me enteré de los vínculos que había a partir, por lo menos del 61-62, con la democracia cristiana chilena. Es decir, la democracia cristiana italiana apostó mucho por un gobierno demócrata cristiano en América Latina y sobre todo en Chile. Bueno, todos conocimos la historia del apoyo y de la postura de Estados Unidos. Menos conocida es lo que hicieron los países y los partidos europeos, en ese caso italiano. Claro, Rafael, ¿cómo viste tú, cuál es el diagnóstico que puedes hacer de democracia cristiana hoy día, en el 2013, viviendo un periodo entre elecciones de la primera y la segunda vuelta, donde en lo parlamentario, al menos la democracia cristiana ha perdido senadores importantes? Bien. Bueno, a ver, ¿cuál es el diagnóstico que haces de la democracia cristiana hoy día? Bueno, como historiador extranjero y como analista extranjero, yo creo que la DC en ese sentido tiene que cambiar, es decir, que empezar a comprender la transformación en alto, es decir, los cambios que están pasando en Chile. Y eso ya pasó en los años 70. La DC no fue capaz, en cierto sentido, de entender lo que estaba pasando en el país. Y ese es un momento histórico para Chile. Es decir, que el gran desafío del país es hacer un salto en adelante y hacer una política distinta de lo que se hizo durante todos los años de la democracia. Eso quiere decir que el partido tiene que dialogar con todas las fuerzas sociales, pero también con todos los partidos políticos. En ese sentido, la gran pregunta que se está haciendo en Chile es si la democracia cristiana puede dialogar con el Partido Comunista y si el Partido Comunista quiere dialogar con la democracia cristiana. Esa es una tremenda pregunta porque hoy día sabemos los dos conglomerados son parte del Pacto Nueva Mayoría, están detrás de un proyecto, están detrás de una candidatura, pero sin embargo uno entiende que cuando ya lleguen al Parlamento diputados, senadores de la democracia cristiana y del Partido Comunista, que ha tenido al menos un crecimiento en el número de la representación parlamentaria, ¿cómo van a lograr ese acuerdo? Tiene que hacerlo. No hay otra manera. Ese es el gran desafío, como decía, del programa de la Bachelet y de los partidos de centro-izquierda, y todos los partidos que están en la coalición. Ustedes saben mejor que yo que uno de los problemas del sistema de los partidos de Chile fue que la cultura política comunista no estaba representada. Y ahora sí, porque en las elecciones pasadas hubo 3 diputados, ahora tiene 6, uno viene del mundo estudiantil, y eso es lo que tiene que hacer, dialogar la cultura política demócrata cristiana, la cultura política socialista y la cultura política comunista, que son la cultura política más importante, a mi manera de ver, de la historia reciente de Chile, por supuesto. También hay una política de derecha.
Y la democracia cristiana, volviendo a tu pregunta, tiene que elegir ser un partido de centro que dialoga con el mundo político y social de la izquierda o empezar otro camino. Por supuesto que no hay otra alternativa, no hay la alternativa que el partido tuvo en los años 60 de un camino propio, eso no se puede hacer. Puede dialogar no sé, sobre un proyecto con la derecha. O con eso, y no es una alternativa de pronto, y aquí estamos haciendo política ficción, dejémoslo claro, no es una alternativa de pronto hacer una alianza con aquellos que se dicen de centro o aquel partido de la derecha que busca acercarse más al centro. Como te decía, eso se puede hacer en el Congreso sobre proyecto específico, pero el sistema mayoritario, bueno, el sistema electoral chileno no permite un trabajo para un partido de centro distinto. Eso no se puede hacer. Con un sistema proporcional sí. Con un sistema mayoritario tú tienes que elegir si está con la izquierda o con la derecha. Claro. Entonces, toda la historia de la democracia cristiana, empezando de 57, es de, por supuesto, en una primera parte, de un camino propio, de un partido de gobierno, uno diría monocolor, si se puede, monocromo, si se puede decir, y después un partido más de centro-izquierda. Hubo, pero solo unos años en que estaba más desplazado a la derecha. Pero toda la historia de la democracia cristiana de Chile es de un partido que tiene un alma, una sensibilidad de centro-izquierda. Yo entiendo que es distinto dialogar con los comunistas respecto a los socialistas, pero los tiempos cambiaron. La política mundial cambió. Yo quisiera preguntarle en específico por algo que usted me había comentado fuera de cámara ya antes de iniciar esta entrevista, es que alguna vez se produjo en Italia el diálogo entre el Partido Comunista también y de la Democracia Cristiana. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, lo intentaron a partir, los historiadores italianos y chilenos lo saben muy bien, lo intentaron después del golpe del 73. Hubo una propuesta del Partido Comunista, del secretario del Partido Comunista Italiano, Enrico Berlinguer, en realidad había empezado antes, pero sobre todo después del golpe, de una conducta distinta del Partido Comunista que llamaban compromiso histórico, es decir, un diálogo entre el Partido Comunista, el más fuerte de Europa Occidental en tiempos de Guerra Fría, con la democracia cristiana. Y lo intentaron Enrico Berlinguer y uno de los líderes más importantes de la democracia cristiana italiana, que se llamaba Aldo Moro. Y ese compromiso histórico tenía como objetivo de superar, bueno, de desafiar la crisis social, económica y política que pasaba Italia en los años 70. Bueno, al final no resultó, pero ese tipo de trabajo fue retomado después, en los años 90. Ahora, el Partido Democrático que gobierna Italia tiene a su interior la cultura política socialista, la cultura política comunista y la cultura política demócrata cristiana. Es decir, que el compromiso histórico, por supuesto, de manera muy, muy distinta, volvió, pero 20 años después. Claro, ya para cerrar esta conversación, Rafael, ¿cómo ves tú el futuro de la democracia cristiana? Y te lo pregunto porque tú lo ves a la distancia, tú lo ves comparando la historia con Italia y lo ves habiendo estudiado y seguido la historia de la democracia cristiana desde los 60. Bueno, si tu pregunta es si va en el transcurso del tiempo bajando o desapareciendo, yo diría que no. Eso no es tan importante si uno pierde 1 o 2 senadores o 1 o 2 diputados. Eso lo demuestra, como te decía, la historia de Chile. La democracia cristiana es uno de los partidos más relevantes. Pero le pasa la cuenta, disculpe que me tome un poco más de tiempo, pero le pasa la cuenta, por ejemplo, a la democracia cristiana que en las primarias tuvo una baja votación con Claudio Rego, e incluso no llegando al segundo lugar, entendiendo que Michelle Bachelet ya venía, ¿cierto?, con al menos la primera preferencia, Andrés Velasco se queda con la segunda opción, en este caso en las primarias de junio pasado, y en tercer lugar Claudio Rego, y con una situación muy compleja precisamente al interior de la democracia cristiana, donde uno de los cuestionamientos fue precisamente la defensa de aquellos puntos centrados en lo valórico y que viene, por supuesto, por este lado cristiano del partido. ¿Crees que la agenda valórica es tan importante? No, yo creo que hay otra clave de lectura e interpretación de la política, en el caso chilena, que son las personas. Esa es la pregunta, ¿cuánto le pasa la cuenta a la agenda política? Nosotros vivimos valórica. En todo el mundo una política de personalización, es decir, los candidatos son más importantes de los partidos y son más importantes los programas.
y también más importante, como decía tú, de la agenda valórica. Es decir, cuando ganó Piñera, la candidatura de la democracia cristiana no era tan fuerte. Apoyaron a un hombre que había ya hecho su tiempo. Y en ese caso puede ser, eso es como pregunta, que Claudio Rego no era candidato, no sé, mejor que la democracia cristiana tenía que elegir. No todo se reduce a la agenda valórica, porque los electores casi nunca eligen un candidato solamente porque tienen, no sé, una agenda distinta en términos valóricos de otro. Pero cuando los temas de discusión, al menos, ¿cierto?, en la agenda pública pasan a ser el aborto terapéutico, el matrimonio igualitario. Pero eso pasa también en Italia, en Europa. Es decir, que a final de cuentas no es tan importante. Son otros más relevantes para los electores y, bueno, para los ciudadanos, para los chilenos. No sé, en Italia también se habla de cambiar la ley de aborto, que tiene como más de 30 años, o de cambiar una cosita de la ley de divorcio, o hay todo el tema de la, se dice, infertilidad, sí. Y otros temas, que, no sé, el concepto de familia, y si los homosexuales pueden tener hijos, pero no son temáticas tan relevantes para los electores, o mejor dicho, solo para un porcentaje no grande. Numéricamente no es importante. Bueno, para mí sí, o para quien tiene es decir, como una conciencia política, pero los electores no tienen conciencia política, o por lo menos no la mayoría. Bien, bueno, quedamos con ese análisis, Rafael, con un poco de más de minutos. Gracias por habernos acompañado aquí en el estudio de CNN Chile y que disfrute esta estadía en nuestro país. Ok, gracias.